tout va mal when life goes wrong. Try for a little French song. French song are maybe démodé, mais si doux à fredonner. French song are tender à l'envie, nostalgique à l'infini. Quand on sait plus where to belong, try for a little French song. French song will take you to Paris, to Pigalle, l'île Saint-Louis. French song are dancing. Hola, buen día. Hola, Mucho buen día. gusto. Mucho gusto. Claudia Scherer de Foz, la embajadora de Francia, muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa en la gran embajada del Palacio Basualdo Ortiz. Bueno, Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenue. No, ¿Cómo se dice en francés? no había conocido, no. Nunca. Así que La primera vamos a vez. aprovechar para hacer una recorrida y charlar sobre muchos temas. Bueno, ahí ya Empezamos. tenemos como una obra muy... Sí, esa embajada va a ver, tiene unas mezclas de cosas muy clásicas, antiguas, con obras de arte moderno. Y ese banco fue hecho especialmente para ese lugar por Pablo Reynoso, sí, que vive en Francia mayoría del tiempo. Entonces es un lugar también para esperar, pero arte. Bueno, es el palacio está lleno de arte, de historia, de tradición, ¿no? Fue hecho en 1912. Sí. Era un arquitecto francés, ¿no? Fue un arquitecto francés, Paul Pater, al cual la familia Ortiz Basualdo pidió la construcción de un hotel particular, como lo solían ver en París cuando visitaban Francia. Y el arquitecto le diseñó un palacito, como lo va a visitar, teniendo en cuenta la especificidad del lugar. Un petit château. Un petit château. Con Mercedes Sapiola. Con Mercedes Sapiola Eisman, era la esposa. Y esa es la entrada para los invitados, porque la familia tenía una entrada también por el otro lado y otra escalera también. Hay como parte, digamos, de protocolo ya que tenía esa familia y otra parte que era los aposentos privados, Sí. el apartamento privado, ¿no? Exactamente, en esos tiempos la vida social era muy importante, Claro. entonces recibir a la sociedad porteña era una actividad en sí mismo. Sí. Y Francia la compró en el año 39. 39, Un sí. año muy particular porque comenzaba justo la Segunda Guerra Mundial. Justo la Segunda Guerra Mundial, es verdad. Creo que estábamos ya ahí, alquilando el lugar, pero lo compramos a ese momento. Perfecto. Bueno, y me alegro que hayamos tenido esa oportunidad Sí. de vivir en ese lugar. Así Bueno, que subimos. esas escaleras son de estilo inglés, porque eso es la particularidad de esa casa. Sí, que combina un poco el estilo académico francés con estilos ingleses. Con otros también, ¿no? estilos, sí, es el eclectismo típico de los Beaux-Arts. Y incluso creo que estuvo alojado, ¿no? El príncipe Gales. Sí, ¿no? en 1925 dicen que el príncipe Eduardo de Windsor se hospedó acá. No conozco muy bien las razones, pero sí, es lo que se Era un dice. buen lugar para quedarse, Sí, ¿no? muy bien. Muy bien. Bueno, aquí llegamos a la rotonda que permite así tener la vista sobre todos los diferentes salones que tienen objetivos diferentes, y ese lugar también combina un estilo muy inglés con obras de arte contemporáneas. ¿no? Es un escultor francés, Emilio Gioli, que hizo esas estampas, y una pintora, Claudia Sachs. Siempre la cultura y lo artístico muy presente, ¿no?
Y también los bajorrelieves y las esculturas, ¿no? Sí, todo fue muy refinado, sí, era una manera de mostrar el poder adquisitivo de esas familias en esos tiempos. Me decía que el entelado anterior era más de color más fuerte. Rojo oscuro. Entonces se hacía más oscuro todo el lugar, y ahora con eso... Y tiene estos toques de luz y de color con las obras de arte, ¿no? Sí. Entonces es como un gran conector este hall, digamos, a los grandes salones. ¿Por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar por el comedor, si quieres. Vamos a ir de la derecha a la izquierda. Ese comedor también está en el estilo más bien inglés. Dicen que emula el comedor del Palacio Real de Oslo, pero tiene un estilo en particular, esas mesas de la época que dicen de Queen Anne, de Inglaterra del siglo XVIII. Y esas obras son obras de una artista argentina, Alicia Penalba, que vivió mucho tiempo en Francia. Sí. ¿Las obras están permanentes o hacen también a veces rotaciones de obras? Esas obras que le acabo de mostrar se pusieron aquí en 2013 cuando se renovó todo ese piso, y el servicio de decoración del Ministerio de Relaciones Exteriores es el que escoge y nos presta esas obras. ¿Y hay muchas recepciones? En general hacen... No son esas largas mesas, sino que tienden a ser más... No, la realidad es que en ese momento la mesa que ahí estuvo desde el tiempo que compramos la casa en 39 está en renovación en Francia. La mesa con sus sillas muy especiales está restaurándose. Y como sabe, ese tipo de restauración tarda bastante. Lleva un tiempo. Entonces, bueno, tenemos que... Y metiéndonos un poquito en la rutina de la diplomacia, ¿qué tipo de recepciones y cuándo y qué frecuencia? Hay 2 o 3 recepciones por semana. Alternan almuerzos. Cuando son 12 personas podemos hacerlos en el salón chino que le voy a mostrar después. Cuando son más es en ese lugar. La mesa que tenemos que se fue a restaurar a Francia caben hasta 24 personas. Y si no, se quitan las mesas y aquí también es un lugar para recepciones de tipo cóctel. Claro. Y con 3 comidas a la semana, ¿cómo hace la embajadora? ¿Se cuida, come? Tiene uno que tener técnicas para no comer. Para no tentarse, porque además ustedes tienen una alta cocina, ¿no? Sí, pero trabajamos con la chef para tratar de tener comida muy sana y yo tengo que tener cuidado con lo que como, sí, claro. Por supuesto. Y allá por allá es el salón de invierno, que antes tenía, unas plantas, pero lo utilizamos como salón también para recibir delegaciones, lo que pasa bastante seguido, delegaciones de personas que vienen de Francia. Grupos más chicos serían, ¿no? Sí, grupos de hasta, así se puede mover, entonces podemos organizar encuentros con hasta 20, 25, 30 personas en ese salón que también es muy... Un salón de estar, ¿no? Sí, que tiene también un estilo que parece un poco a los castillos de la Loire, ese tipo de... Mucha madera, ¿no? Mucha madera, es lo que también caracteriza ese edificio. Y esa obra es muy del tipo de esos castillos, ¿no? Claro, sí. ¿Y la obra es moderna, es una obra es de 2010, se llama La Dordogne. La Dordogne es una región, un departamento francés y además pero tiene el nombre de un río que se ve en esa obra. ¿Y las ánforas ahí que están? Las ánforas están desde mucho tiempo acá, no es parte de la nueva decoración. No mencioné, los sillones son nuevos, también han sido producidos especialmente sobre diseños de Jean-Michel Franck, que era un diseñador muy famoso de la época Art Deco, que vivió unos años en la Argentina al principio de la Segunda Guerra Mundial y
después se fue a Nueva York y se quitó la vida, pero pasó unos años acá. Entonces, para recordarlo y también darle ese toque de la época de gloria de esos lugares de los años 20, que era el Art Deco. Era claro. el Se arte recupera un poco, digamos, sí, ¿no? sí. Va a haber, hay otro lugar en el cual... Es todo un también... desafío, ¿no? Combinar épocas, porque, bueno, no todo encaja, no todo coincide, Sí, pero estamos ayudados por el hecho que cuando el arquitecto y las casas de decoración, porque también hay que mencionar que la familia le pidió la decoración interior a 2 casas de diseño y decoración que estaban instaladas en Buenos Aires, una francesa que se llamaba Janssen y una inglesa que se llamaba... tengo que averiguar porque se me olvida siempre. Waring y Gallo. Y esos se encargaron de las partes francesas, las partes más inglesas. Lo llamamos salón chino porque en las paredes hay unos dibujos de una China soñada, una China que en realidad en la época de Luis XV, que era la época en la cual ese tipo de decoración fue muy de moda, no se sabía mucho de la China, se acababa de tener muy pocas, pero el tipo de sombrero que lleva la gente es un poco lo que se imaginaba de China en esa época. Claro. Y le dimos ese... Y además, bueno, Francia en el lejano oriente estuvo muy también presente, ¿no? Sí, exactamente. Hubo relaciones con el oriente y también con Tailandia y China desde muchos años. ¿Y acá en este salón pasa algo en particular? En este salón recibo, por ejemplo, para charlas, recientemente he empezado a recibir varios gobernadores de provincias. Charlas más para participar de uno a uno, y también aquí se puede quitar esa mesa y hacemos almuerzos o cenas para pequeños grupos de hasta 12 personas, porque es más cálido, claro, íntimo que el gran comedor. Exacto. Y ahora esto sería como un salón de baile. De baile, exactamente. Es un salón de baile. O sea, concebido originalmente para eso, ¿no? Para las grandes recepciones. Para las grandes recepciones, para cócteles. Se puede hacer conciertos también con sillas y un estante. Se ve que es para música porque hay unos instrumentos de música que están en la decoración al lado, violines y flautas. Y ese es muy estilo francés, muy del estilo francés, muy diferente de lo que vimos hasta ahora. Tiene, digamos, como el que ha ido a Versalles, bueno, por supuesto es mucho más grandioso, ¿no? Pero todo el tratamiento, yo les decía fuera del aire, ¿no? Que seguramente ha sido restaurado a través del tiempo y tiene esa pátina un poco de que le ha pasado, no resplandece, ¿no? Que es a veces esos problemas que tienen las restauraciones, ¿no? Sí, tiene esa pátina. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene todo un departamento que se ocupa de las decoraciones de las embajadas. De los inmuebles, en Francia y en el mundo. En el mundo, y en 2013 hicimos una renovación bastante grande de todo ese piso, y entonces por ejemplo, todo lo que es dorado fue dorado de nuevo, pero con mucha atención, como lo dice usted, a que sea con un poco de pátina para que sea... Y entonces acá hay más, de pronto, actividades culturales, artísticas. ¿Grandes bailes? Ya no. Sí, hay un baile importante, ¿sí? Pero es un baile al tipo argentino. Hacemos una milonga cada año en diciembre para festejar el cumpleaños de Carlos Gardel, que Francia y Argentina, bueno, reclaman como suyo, sí. Pero es argentino la música y la milonga. Todos esos salones se convierten en una milonga, y este año, en 2019, recién unas milongas se hicieron también en la rotonda. Hasta hubo una creación de un tango un poco acrobático en la rotonda. Fue muy lindo.
Y el Día del Patrimonio se abren las puertas de la embajada y entran miles de personas, ¿no? En 1 o 2 días. En 2 días. Empezamos en 2008. Yo a esa época trabajaba ya. Claro, acá, porque tuvo una primera época, ¿no? Sí, de 2008 a 2012. Y el 2008, el embajador de aquella época quiso... porque son los días europeos del patrimonio. En Europa, ahora, desde hace muchos años, el tercer fin de semana de septiembre, se abren las puertas de los edificios que generalmente están cerrados al público, en Francia hasta el Palacio del Elíseo, donde vive y trabaja el presidente de la República. Y entonces nosotros propusimos de abrir esa embajada por primera vez un día. Fue el éxito tan grande que seguimos desde entonces, pasamos de 1 día a 2 días y desde el segundo año lo hacemos con la ayuda muy valiosa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que nos presta sus guías y son más de 20 guías que vienen para acompañar grupos de 40 personas que recorren todos esos salones con muy interesantes. O sea que tienen que estar atentos los que están viendo el programa a la próxima convocatoria. Sí, ¿no? va a y ser... que se tienen que anotar, se entran en la página de internet. No se anotan, solo hay que hacer cola y es muy larga. Pero si uno tiene mucha paciencia, y los argentinos tienen mucha paciencia, acaban por entrar. Bueno, y ahora estamos entrando a lo que sería otro comedor, parece. No era comedor, lo llamaban fumoir. Entonces se supone, creo que en una época debía haber sillones y era el lugar donde los hombres se venían a fumar cigarros. Acá. Parece una sala de situación también, ¿no? También nos sirve en ese caso. Y lo que es cierto es que es la sala donde se reúnen todos los responsables de la embajada una vez por semana en este lugar. Es la sala de reunión. De coordinación, de temas y de rutinas que tienen por delante. Exactamente, como tiene mesa muy grande. También esa mesa lo pusieron cuando renovamos el piso. Y tiene una monumental chimenea de estilo Renaissance, también que se encuentran en unos castillos de la Loire. Ese tipo de chimenea impresionante. Que es mármol de distintos colores para y como siempre hay alguna obra de vanguardia. Esa es nueva, es la que pusieron en 2013 de unos artistas modernos y que pone su toque. Y por supuesto las sillas tienen algo de claro, que se encuentran, dialogan con exactamente con el color del mármol. Qué bueno. Y ahí se acaba esa larga mesa en una biblioteca también de Esta estilo... es una biblioteca que era originalmente... biblioteca, sí, ajá, exactamente. También esos sillones fueron hechos del estilo de Jean-Michel Franck, con dibujos de Jean-Michel Franck, y tiene unas paredes cubiertas de madera también, muy cálido lugar. También todo lo que es... las alfombras son nuevas y las pusieron en 2013. ¿Y el parqué? El parqué es de origen. Sí, los parquetes son muy excepcionales, pero sí, lo interesante es que se mantienen muy bien. Claro, fue muy buena calidad. Ya está, para la casa en 2 años va a tener 110 años de construida, sí, ¿no? Está perfecta. Está muy bien. Ahí también quería señalar porque es increíble, ¿no? El nivel de detalle que hicieron para la decoración de ese lugar. Increíble. Bueno, y ahora entonces vamos al salón de baile. No vamos a bailar, pero charlaremos un buen rato. Bueno, y esta embajada por poco se salvó de la picota, ¿no? Porque cuando se habló de la extensión de la 9 de julio, de la avenida 9 de julio, que fue durante varias etapas, la embajada estuvo en riesgo, ¿no? Sí, en los años 70 sí, me parece que recibimos la orden de movernos. Desalojo. De desalojo. Y bueno, creo que fue para lo mejor que el gobierno francés no
se negó a hacerlo y tuvimos también mucho apoyo de los vecinos del lugar y se mantuvo esa embajada casi en el medio de la 9 de julio. Claudia, ¿qué significa ser la primera embajadora mujer de Francia en Argentina? Es una cosa que no imaginaba que iba a tener tanto impacto. Me interesa, me fascina desde que llegué. Muchas veces las personas con las cuales me encuentro me dicen, y sobre todo las mujeres, me dicen, ay, estoy muy contenta que Francia haya mandado una mujer como embajadora a la Argentina. Entonces me siento muy orgullosa por eso, muy contenta que el presidente francés haya decidido que en la Argentina, que es un país del G20, un país muy querido de los franceses, que cuenta en el escenario internacional, se mande una mujer. El presidente Macron y su esposa, bueno, él tiene también muchas políticas de promoción a la mujer, ¿no? Exactamente, quiere desarrollar una diplomacia feminista, quiere decir, bueno, darle mucha importancia en todos los proyectos que tenemos en el mundo para ayudar a las mujeres y también en la diplomacia, que el techo de cristal que existe, de vidrio, que existe en muchas administraciones, no sea tanto para las mujeres francesas. Es que la diplomacia fue durante mucho tiempo un territorio exclusivo de hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy formal también. Formal y para los hombres también, bueno, quizás era también más fácil para los hombres al ir muy lejos con una esposa que hacía todo el trabajo de ayuda, pero a los hombres les quedaba más fácil viajar. Claro. Y entonces era, por ejemplo, estudiar tanto ciencias políticas como lo que es la carrera de Relaciones Internacionales, también como un coto, entre comillas, en muchos casos cerrados al hombre, ¿no? Como que la mujer le costó llegar, o no sé si porque era cerrado de los hombres o porque a la mujer no le interesaba, o las dos cosas. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores francés es que hay muchas mujeres, pero no tienen los cargos importantes. El techo de cristal. Hay el techo de cristal, sí, sí. Porque hay muchos funcionarios, entra por concurso, por examen, y hay diferentes niveles para diferentes cargos, y en los cargos más administrativos hay más mujeres que en los cargos de ejecutivos, por supuesto. Bueno, el mundo diplomático, decíamos, está lleno de formalidad, pero se va de a poco desacartonando. Un ejemplo de ello es que pasó por este programa antes que usted, el embajador Mark Kent, el embajador de Gran Bretaña, y ahí tenemos un fragmento del programa para mostrarle. ¿Sí? ¿Aprendió tango o no? Todavía no. No, yo casi tuve un incidente diplomático en Tailandia, donde yo estaba aprendiendo a bailar tango con la embajadora de Argentina en este entonces. ¿Y tomaba clases allá? ¿Ya sabía que venía acá o no? No, yo no sabía. O sea que no sabía. Casi una premonición. Sí, exactamente. Bueno, qué bien que finalmente no pisé sus pies. Porque O sea que a partir de ahí dijo que no. No sé bailar, no sé bailar. Hay que ser auténtico, no sé bailar. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo de la diplomacia para bien? Está conectando, porque también hay una mirada prejuiciosa desde afuera, ¿no? Es decir, bueno, es un mundo como una especie de burbuja donde se hablan entre los propios mundo diplomático y a veces como desconectado del mundo exterior, lo cual debe ser una gran injusticia. Pero últimamente empiezan a haber como movimientos internos de la propia diplomacia para ser más humana en algún punto, ¿no? Al menos para mostrar que lo somos y que estamos bien en contacto con la sociedad en la cual trabajamos. Es verdad que lo hacíamos, pero quizás no se sabía tanto que los diplomáticos son gente como todos y que tienen también, bueno, hobbies y les encanta estar bien conectados en la sociedad en la cual viven. Bueno, a propósito de eso, tenemos un video donde vemos uno de sus hobbies. Creo que sé de qué se trata.
Otro territorio exclusivo del hombre que también se rompió. Sí, sí, el fútbol femenino fue como hubo la Copa del Mundo de fútbol femenino en Francia, se habló mucho de ese tema en Francia y también hubo todo el tema de la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina. Nosotros seguimos con mucho interés lo que pasaba en lo que se refiere al fútbol femenino en la Argentina y su profesionalización. Y, por ejemplo, mi predecesor aquí recibió a Macarena Sánchez el Día de la Mujer el año pasado. Y en el caso suyo, ¿se desafió a hacerlo o le gusta o lo hace? Pues se la ve muy ágil y parece que jugar al fútbol. No, y me gusta ver fútbol. Sí. No jugaba realmente. Ese programa fue porque tuvimos una especie de desafío entre todas las embajadas en el mundo de proponer algo se llamaba de diplomacia solidaria. Y esto lo hicieron en el barrio. Hicimos eso con el equipo de la nuestra en el barrio. Claro. ¿Qué le aporta la mujer al mundo en la diplomacia? No, somos iguales hombres y mujeres, pero somos distintos también. Sí. ¿Qué es eso de distinto que aporta, que puede aportar? Bueno, es como para todo, no solo en la diplomacia, es la mixidad, la vista diferente sobre los mismos acontecimientos, siempre es muy enriquecedor y cuando hay que buscar soluciones es siempre muy interesante tener varias propuestas y me parece por eso muy interesante. Quizás las mujeres somos más terre à terre, como se dice en Francia, tenemos más sentido de lo concreto. Quizás sea una de las cosas que la vista de la mujer cambie. ¿Qué se hace en una época de feminismo hiperactivo con órdenes como la de caballero de la Legión de Honor? ¿Qué tiene que ver con...? No, que digo que de pronto en una época donde se busca también la paridad en todo, digo, bueno, ¿habrá en algún momento una orden que sea como la de caballero? No, en realidad lo que pasa es que tenemos instrucciones ya desde hace varios años, no es muy reciente, que las embajadas, por ejemplo, proponen nombres para que se den esas distinciones de caballero de la Legión de Honor para franceses o para extranjeros. Y tenemos como instrucción que si se propone un hombre, hay que proponer una mujer, para que cambien la mentalidad, porque si no, la gente siempre piensa en un experto hombre o varón. Mientras que hay muchas mujeres con muchas calidades que tenemos que poner en relieve. Claro. Esta es también otra iniciativa que tiene que ver, ¿no? Sí, Marianne, exactamente. Marianne es una red fantástica de mujeres que hacen ese vínculo entre Francia y Argentina. A veces son franceses, a veces son argentinas, pero estudiaron en Francia. Y ese libro que la presidenta de la asociación entregó a la ministra francesa de Deportes, que representó al gobierno francés a la ceremonia de asunción del presidente Alberto Fernández, es muy bueno, muy bueno. Estamos en pleno estos años de auge del Me Too y ahí Francia puso también como un matiz. Hubo en su momento, no hace tanto tiempo, un manifiesto de personalidades intelectuales, artistas como Catherine Deneuve o Catherine Millet, ¿no? Donde parecía confrontar, ¿no? En algún punto, y hablaba algo interesante, bueno, interesante para los hombres, quizás lo reconozco, que dice el derecho a la libertad de importunar, ¿no? ¿Qué es lo que Francia aporta, digamos, en esta discusión que es global, como dice, que en la Argentina se está dando muy fuerte, al tema del Me Too, por ejemplo? Ese texto provocó mucha polémica en Francia, muchísima.
unas de las que firmaron después dijeron que no, se le había ido la mano, que no exactamente quería decir eso. Es interesante que lo mencione porque como recientemente hubo otro debate muy fuerte en Francia a propósito de pedofilia. Y de la libertad también, que a un momento se supone que había una libertad de pensar eso, que ahora no se puede tolerar ya más. Y la libertad de importunar, creo que las de buena fe que firmaron ese texto querían decir que quizás había riesgo del exceso de políticamente correcto. Claro. Pero también en ese momento de la polémica, del debate, unos me dijeron, y me parece con mucha razón, que no hay duda, importunar es importunar, no es algo positivo, no, nunca. Pero no es por una razón de no tener iniciativa, pero hay que importunar. Darse cuenta de si uno está bienvenido o no. Claro. Y de todos modos me pareció en ese gesto, en ese rasgo, algo muy típico de Francia, ¿no? Incluso, no en contra, pero sí siempre en ese diálogo, no siempre tan amable, a veces ríspido, con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, los intelectuales sacan Me Too y Francia tiene algo que decir y es algo que va a molestar y que incluso, como dice usted, después incluso va a ser autocrítica, ¿no? Y yo creo que es interesante eso, porque de pronto cuando en estos movimientos obviamente siempre empiezan muy jacobinos y a mí me parece que Francia, la cosa de la liberté, quiso jugar esa pieza, ¿no? Quizás se pasó o no, se verá en el tiempo. Sí, pero el debate es muy fuerte siempre en Francia. Todo el mundo hay muchos debates. Empieza uno hablando de igualdad entre hombres y mujeres, después de las relaciones entre hombres y mujeres, del consento, del no consento. Pero igual ahora mismo el tema de la ministra encargada de la igualdad también tiene mucho... hay todo el tema de la violencia doméstica que es muy fuerte y eso no está desconectado del tema, porque el tema de la relación de dominación masculina tiene que ver con la violencia doméstica y hay muchas cosas sobre las cuales tenemos que trabajar como sociedad para ver hasta qué nivel hay cosas que cambiar y hay cosas que conservar. Hay un debate en Argentina que se está dando desde hace tiempo y que vuelve, que es el tema de la despenalización del aborto. Francia tiene superado hace muchos años. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuántos años? 74 creo es ¿Y qué recuerda? ¿Fue muy problemático, muy controversial? Sí, fue un debate durísimo para la ministra Simone Veil, que era la ministra de Salud de esa época. Y recientemente estuvo de nuevo en la actualidad porque el presidente francés decidió que Simone Veil, que había fallecido, se fuera trasladar sus restos en el Panteón, que es el lugar donde en Francia están los hombres y mujeres ilustres. Claro. Y Simone Veil fue muy recordada por la batalla que ella tuvo para lograr esa, porque fue el debate en esa época, mostraron imágenes de la Asamblea Nacional, cómo las críticas, la violencia que tuvo para... Sí, sin exponerla a una postura poco diplomática. ¿Qué recomendación haría como francesa y que tiene tantos años esta ley en Francia frente a un debate que recién comienza en Argentina?
bueno, no sé si recién comienza en la Argentina, No, tiene pero, un rato, pero digo, bueno, va a recién seguir, comienza. va a seguir y va a seguir, por Claro. lo que se acaba de pasar ayer todavía también. Y es verdad que cuando mencionaba en ese video que habían cambiado cosas en la Argentina, eso yo estuve hace 10 años, ahora entre lo tanto hubo el proyecto de ley que tuvo media sanción y que no fue sancionado en el Senado. Ahora debe de haber discusión en la sociedad, pero como francesa que goza de un derecho desde los años 70, no puedo, y representante del gobierno francés, yo no puedo decir que no me gustaría que las argentinas tengan los mismos derechos que las francesas, y que el tema de la salud y de la mortalidad de las mujeres es muy importante. Tener en cuenta que es una cuestión de salud también. Otro tema que tienen superado ustedes en Francia por la propia lengua es el lenguaje inclusivo, que es un tema que en Argentina está teniendo como cada vez más movimiento, ¿no? Sí. Incluso está incorporando el les, que es propiamente del lenguaje francés. El tema de la escritura inclusiva es también discutido en Francia. Y es parte de todo esta discusión, de ¿no? la discusión, de hacer que en la gramática el masculino siempre gana al femenino. Esta supremacía masculina está escondida en muchos Pero la lengua de ustedes está bastante superada ya de origen. No, tanto. está muy presente en la lengua francesa también. Entonces es también y un está tema. esa discusión porque después está lo poco práctico de decir, bueno, si tiene que nombrar al mismo tiempo, ¿no? Sí, o también hay unas palabras que se utilizan también al femenino ahora, que antes únicamente existían en el masculino, como auteur, autrice, autor, autora. En francés había solo auteur y ahora hay autrice, chef con FE. Bueno, hay varias palabras que eran solo masculinas que se están feminizando, ¿no? Exactamente. Pero también está el debate que viene, que ya está instalado, que es el no binario, entonces que tampoco se siente representado por el masculino o el femenino. ¿No? Ese no estoy muy al tanto que ya exista tanto en Francia, hay que decir. Bueno, le invito a ir al túnel del tiempo. Bueno. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Estas famosas palabras fueron pronunciadas por el general de Gaulle el 25 de agosto de 1944 frente al Ayuntamiento de París, después de que fuera oficialmente liberada tras 4 años de ocupación nazi. Todo comenzó unos días antes con un levantamiento popular. La resistencia se organizó y se intensificó con desobediencia, huelgas, barricadas y enfrentamientos. Las SS estaban a la defensiva y sufrieron duros reveses. En la batalla de París murieron 1.600 miembros de la resistencia y 3.200 en las filas alemanas. El 25 de agosto por la tarde, tras la capitulación de las tropas alemanas, el general de Gaulle hizo una entrada triunfal en los Campos Elíseos, acompañado de los tanques de la 9 y de la 2ª División Blindada. Se impuso a los ojos de los estadounidenses como el jefe incontestable de Francia, y su obstinación en que fueran los franceses los que liberaran la capital permitió que el país se sentara en la mesa de los vencedores. Decíamos que este palacio ha sido comprado en el 39, justo cuando empezó la guerra. Y qué periodo difícil, complicado, trágico, ¿no? Para Francia, para París ocupada, ¿no? Sí, la Francia fue ocupada, como lo recuerda el documental, 4 años. Así que el día de la liberación de París es muy importante. Tiene vínculo también con la Argentina, porque sé que la comunidad francesa en la Argentina ese día se reunió en la Plaza Francia para festejar la liberación de París. Y me acuerdo que regularmente tenemos ese momento también de recuerdo en la Plaza Francia. Es importante porque fueron años muy duros. La batalla para la liberación de París también fue muy difícil. En las calles de París se ven bastante a menudo unas placas con "aquí murió
ese resistente el día de la liberación de París. Es importante porque el 18 de junio de 1940, l'appel du 18 juin del general de Gaulle sigue una fecha muy importante en Francia, de una fecha de no dejar, no abandonar, ¿no? Porque habíamos sido ocupados, se había instalado un régimen con colaboración al régimen nazi, pero había que seguir resistiendo. Desde Londres el general lanzó ese llamado a la resistencia y es una de las bases de la República Francesa de hoy. Bueno, ahora la llevo a un hecho más moderno, más contemporáneo, que tiene que ver con una protesta social de los chalecos amarillos y que tiene que ver con muchas protestas que están sucediendo en el mundo. Lo vemos y lo charlamos. París ha sufrido este sábado una jornada de disturbios coincidiendo con el primer aniversario del nacimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes sembraron el caos en la capital francesa, con barricadas en llamas y cortes de tráfico. Las protestas del año pasado desembocaron en una oleada nacional de cólera por la injusticia social y económica percibida por las clases menos favorecidas. 365 días después, el movimiento social repitió sus reivindicaciones en París y en otras 140 localidades del país. ¿Qué son los chalecos amarillos? Al principio, en las finales del 2018, empezó la movilización por rechazo a un nuevo impuesto, un incremento de un impuesto a la gasolina. Por el tema de, ahora era el tema de adaptar la economía al cambio climático y desalentar el uso de los vehículos usando gasolina. La gente que dependía mucho de ese tipo de vehículos, se movilizó diciendo que su situación era mala y en muchos lugares en Francia, en pequeñas ciudades, gente se movilizaban los sábados porque era gente que trabajaba, no era gente que no tenía nada, era gente no eran militantes, eran personas ciudadanas. Se movilizaron en los lugares donde se cruzan las rutas para mostrar su posición contra esa medida. Eso juntó más descontento, llegó a manifestaciones en París que fueron Champs-Élysées. El problema es que entre la gente común que quería manifestar que no estaba contenta y desgraciadamente unos grupos de gente muy violenta, casi anarquistas, lo que sucedió es que esas personas son las que hicieron gestos muy violentos, atacaron a la policía, atacaron las vidrieras y el movimiento se volvió después con el curso del tiempo más de esas gentes violentas que de la gente que protestaba. Pero el presidente francés dijo que había que escuchar a la gente que tenía genuinas preocupaciones, que quizás no las había oído bastante, y lanzó todo un proceso de encuentros en todas las ciudades. Él mismo viajó muchísimo y ha decrecido bastante. Usted estuvo por primera vez en Argentina, coincidió con todo el primer gobierno de Cristina Kirchner y el primer año de su reelección, ¿no? Sí. ¿Qué descubrió entonces y qué descubre ahora cuando vuelve tan luego, un día muy particular, porque volvió un día antes de las primarias, de las PASO? Día mismo. El mismo día que se votaba y que estaba ese resultado que sorprendía a todos, ¿no? Por la diferencia que había, que después se achicó ciertamente en las elecciones presidenciales. Cuénteme un poco de esa primera experiencia. Usted era segunda consejera, ¿no? En la embajada. Sí. ¿Qué veía, qué le sorprendía, qué le gustaba, qué no, y qué encuentra ahora, ¿no? Que pasaron unos años? Cuando estuve acá, llegué poco tiempo después de la crisis del campo y seguí la manera
con la cual la economía argentina se ajustaba a los desafíos de la crisis mundial del 2008 también, que empezó en esa época, que se desató en Estados Unidos y después impactó el resto del mundo, cómo descubrí en ese momento cómo era vivir en un país en el cual la política era vivir con lo nuestro. Es muy es interesante porque también hay movimientos en Europa de vez en cuando o en Francia que tienen esa idea de cerrarse, y era interesante ver, vivir y experimentar en la Argentina lo que era. Eso me pareció muy interesante. Entonces, después hay que decir que desde lejos yo no sabía, vi de lejos la elección del 2015 y me dije, bueno, eso es interesante porque hay una alternancia. Y bueno, llegué cuando otra vez hubo otra alternancia. Eso demuestra una madurez política en este país, de los ciudadanos argentinos que van a votar, que tienen, bueno, opiniones diferentes, pero respetan el resultado de elecciones en 2015, otra vez en 2019. Y que aún, digamos, volviendo un poco a las conatos y rebeliones, teniendo Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, muchas situaciones de protestas complicadas en la calle. Sí. Bueno, la Argentina tuvo esta transición tan fuerte, porque digamos, es muy contradictoria con el gobierno anterior. Por ahora tocamos madera en paz, ¿no? En paz, sí. Quizás también, bueno, tiene que ver, bueno, de haber elecciones que se respetaron, que como digo, porque es un país con mucha cultura, mucha educación, así que bueno, eso permite casi también ayudar, porque también tuvieron el ejemplo de 2001. Y me parece que muchos argentinos siempre comparan con esa época, dicen, no, las cosas no están tan mal como en 2001, entonces, y no quieren regresar a una época como esa, entonces también quizás se volvieron más sabios. Claro. Leí por ahí algunas declaraciones suyas que decía que en lo inmediato será difícil que las empresas francesas tengan confianza en la Argentina. ¿Por qué? Porque unas partes de las políticas económicas que el gobierno actual y también el presidente, porque, por ejemplo, el cepo empezó justo después de las primarias, vuelve en la situación más complicada para inversores extranjeros. Seguridad jurídica está inestable. Ahora, hace poco tiempo el presidente, se reunieron los presidentes, ¿no? Sí. Siempre sucedía también con el expresidente, con el presidente anterior, los líderes centrales son muy cordiales. Pero bueno, en definitiva no deja de ser una palmadita en la espalda y decir, bueno, estamos con ustedes, pero ¿qué sería el mensaje? Hagan algo para que podamos invertir, o no sé, para sintetizar. No, nosotros entendemos que la situación es complicada, es difícil, y también decir que es el interés de Francia ver a Argentina salir adelante, que no hay ningún deseo cualquiera de decir, bueno, ustedes no manejaron bien las cosas, así que no nos importa si les va muy mal. No, nosotros no queremos eso, nos parece muy problemático en un contexto internacional como el que mencionó. La estabilidad en la Argentina es algo que francamente queremos ver continuar. Hablamos del campo, que usted llegó poco después del conflicto con el campo en Argentina, y Francia también tiene un campo muy aguerrido y muy defensor de sus derechos, ¿no? Ahí el gobierno anterior festejaba la firma del acuerdo con la Unión Europea y Francia no tanto, y este gobierno también puso un poco en remojo esa situación. ¿Qué es lo que hay que esperar ahí tanto en la relación entre Francia y Argentina con ese acuerdo? ¿Qué se beneficiarían y cuándo sería? ¿No? Porque no estamos hablando de mañana, de la semana que viene. En ese acuerdo es un camino, va a ser un camino, es algo que en los dos países tienen sectores que
tienen dificultades con la apertura de los mercados al otro lado del Atlántico, Sí. si quiere uno. Hay también sectores en los dos países que tienen mucho que esperar de ese acuerdo, porque se va, por ejemplo, el campo aquí se va a abrir mercados en Europa, el vino argentino llega a Francia o a Europa con aranceles que el vino chileno no tiene, entonces tiene esas ventajas, por ejemplo. La Unión Europea es un bloque de países que cree en la apertura de los mercados, que piensa que con mercados abiertos todo el mundo la economía mejora. Así que el acuerdo con el Mercosur es también para trabajar juntos en ese sentido. Y también la Unión Europea puede acompañar. Y eso es el mensaje fuerte, vamos a acompañar a la transformación de las economías si se sigue por adelante con el acuerdo. La cultura también nos une, ¿no? Es un puente que une mucho a la Argentina y Francia desde siempre, ¿no? Sí, Creo sí, que tenemos muchísimo. mejores relaciones culturales y artísticas, ¿no? que comerciales. Oh, sí, pero no están malas las relaciones comerciales. Hay 250 empresas aquí, Carrefour muy conocido, no es un país en el cual la presencia comercial francesa sea no sea importante. Y podría haber más si se arreglan algunos detalles. Sí, siempre el potencial argentino es fabuloso, entonces hay muchas ganas de las empresas francesas de venir a acompañar el desarrollo argentino. Y aquí un poco también la relación con nuestro propio mundo artístico. Sí, ¿no? artístico. Esa era la cena de gala de la Cámara de Comercio franco-argentina. Y Mirta Legrand aceptó la invitación y nos acompañó. Esa es la directora de la Cámara de Comercio. Sí, las relaciones entre los dos países culturalmente desde esos edificios muestran qué fuerza había entre los dos, pero también en los años 50, ¿no? Vienen muchos franceses al Victoria Ocampo es un símbolo de eso, porque ella con su revista, Sur, también introdujo mucho de la cultura europea a la Argentina y también hubo visitantes muy famosos aquí como Albert Camus, que vino, y recientemente hubo el manuscrito de La Peste en la Biblioteca Nacional. Sí, y vienen muchos turistas, franceses, ¿no? Por año es una cifra que... Más de 100.000, 120.000 turistas franceses vienen cada año. Es mucho. Bueno, la última, embajadora. ¿Qué espera de la Argentina para su gestión? ¿Y qué podemos esperar nosotros los argentinos de su gestión? Mi gestión quiere ser una gestión que se conecta con toda la sociedad argentina, exactamente como lo comenzábamos antes, no solo con diplomáticos, no solo con dirigentes, pero con toda la sociedad. También no solo con Buenos Aires, con las provincias. Voy a tratar, y sé que no es muy fácil porque muchas cosas siempre nos atraen acá, pero a viajar y a encontrarme y a interiorizarme con la situación en todas las provincias. Si puedo, en los 3 años voy a ir a todas las provincias al menos una vez. Yo y mi equipo también de la embajada, sector comercial, sector económico, todos los sectores. Eso, y lo que espero, por supuesto, estoy llegando en un país que estuvo en recesión económica 2 años seguidos, es que en el tiempo de mi gestión acá, la Argentina crezca de nuevo la economía y que la gente viva mejor. Muchas gracias, embajadora. Gracias.